Tras un día muy agitado en la República Argentina, con un impacto evidente en el dólar, la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, su reemplazo en el día de hoy, también el impacto de lo que fue el paro nacional a nivel económico, y con un presidente ausente, pero bueno, por supuesto por un viaje que tiene su compromiso en Estados Unidos, tratando de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. En el marco de esta situación compleja, ¿qué depara la economía argentina, según tu visión? Bueno, esto de poner claro sobre oscuro es obviamente mediado por mi interpretación y mi visión. Bueno, contarles que en principio no hay grandes indicadores que nos estén mostrando cambios en la economía argentina. De hecho, como vos bien decías, en el marco del paro nacional de ayer y también del debate de la ley de presupuesto nacional, del proyecto de ley de presupuesto que se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación, no hay indicios de cambios importantes, no hay indicios de partidas presupuestarias que estén indicando política industrial diferente, política de vivienda, de salud, educativa, todo lo contrario. Hay un ajuste en las partidas fiscales, ya sabemos que es parte del acuerdo inicialmente firmado con el fondo de reducir el déficit fiscal a través de una reducción del gasto público en términos reales, ¿no es cierto? Puede que el presupuesto incremente en términos nominales respecto del presupuesto del año pasado, pero sabemos que estamos transitando un año que va a superar el 40% de inflación anual. Por lo tanto, el presupuesto que se está debatiendo ahora en el Congreso trae ajuste fiscal. O sea que no hay perspectivas, no hay políticas industriales adoptadas, políticas económicas que uno pudiese estar pensando que van a dar un alivio, un cambio a la situación actual. ¿Cómo valoras concretamente el nuevo acuerdo que estarían anunciando en la jornada de hoy con el Fondo Monetario Internacional? ¿Es un endeudamiento a futuro sin ningún viso positivo en lo inmediato o cómo lo valoran? Mira, todavía no se sabe claramente los detalles del acuerdo hasta el momento que estuve chequeando. De todas maneras, el acuerdo pasa principalmente por adelantar dinero que iba a prestar el fondo en el 2020 y 2021, adelantarlo para este año y el que viene, con un extra de 5.000 millones de dólares que no se sabe bien cuándo se desembolsarían. Y no es mucho más que eso. Este dinero, dicho por los especialistas, por algunos colegas que están mirando las cuentas externas, no alcanza para cerrar el déficit de balanza de pagos, o sea, de las cuentas de Argentina con el resto del mundo. Sí, que es el interés principal, uno de los intereses principales que tienen, ¿no? Desde el gobierno. Entonces, bueno, estamos en un inconveniente, o sea, ya de por sí ese dinero no alcanza. Agosto cerró con una fuga de capitales y más de 1.200.000 personas comprando dólares. O sea, se está requiriendo dólar no solamente para pagar las importaciones, o sea, los bienes que traemos del exterior, no solamente para pagar turismo que hacemos afuera, sino básicamente para cubrirse de la inflación que se vive. O sea, un porcentaje de la población, en general, mayoritariamente los que más tienen, los que compran más de 5 millones de dólares al mes, están atesorando en dólares y eso es una demanda importante que no la estamos pudiendo resolver. Y el acuerdo traería eso, traería dólares que se necesitan, que no vienen de otro lado porque no se toman medidas económicas. Y por otro lado, algo que se vislumbraba también era que el Fondo Monetario también pondría condiciones en el mercado cambiario, cómo intervenir el Banco Central en el mercado cambiario, que un poco la salida de Caputo, varios la explican por eso, ¿no es cierto? Bueno, justamente una de las preguntas era esta, ¿qué debe pasar con el dólar? ¿El Banco Central debe seguir interviniendo o seguir algunas directivas del Fondo Monetario Internacional y dejarlo flotar? ¿Qué pasaría entonces con la divisa? Mira, en principio lo que ha trascendido es que el Fondo Monetario buscaría una banda de flotación del dólar entre 32 y 36 como mínimo y 40, 44 como máximo, por lo menos para cerrar el año.
O sea que es una fluctuación libre, pero intervenida para guardar esas bandas. Eso es lo que el fondo pretendería. Como economista yo te diría que una política cambiaria, como sería una decisión de cómo intervenir el Banco Central en el mercado de divisas, sola no resuelve nada. O sea, si no tenemos un plan económico, un programa económico para el país que estipule políticas económicas en todos sus aspectos, monetaria, fiscal, crediticia, cambiaria, etcétera, y no resolvemos nada. Bien. ¿Y qué va a pasar a futuro, según tu criterio, también con el Banco Central, ahora en manos de Guido Sandleris, siendo también una persona de referencia de quien es el ministro de Hacienda actualmente, ¿no? De Dujovne. Sí, bueno. ¿Qué medidas se pueden esperar, no? En realidad. En principio se espera que vaya a realizar lo que el Fondo Monetario indique, o sea, en realidad algunos analistas también están indicando que la salida de Caputo tiene que ver con eso, con que había adoptado algunas medidas, sobre todo en el mercado cambiario, que no eran del gusto, era más intervencionista y no eran del gusto del Fondo Monetario. De hecho, algún analista, Vanoli, expresidente del Banco Central, dice, en realidad empezó a aumentar los swaps con el yuan chino y eso a lo mejor geopolíticamente a Estados Unidos no le gustó nada y el fondo actúa en pos de ese poder hegemónico que es los Estados Unidos y el capitalismo occidental. Entonces, bueno, uno espera que el nuevo presidente del Banco Central vaya a actuar en consonancia con lo que el Fondo Monetario indique, como vos bien decís, era el segundo en Hacienda. Supondría una pérdida de autonomía a futuro, que de hecho, bueno, es lo que indican, ¿no? que estaría pasando. Sí, yo, mira, para serte sincera, por las medidas de política económica que ha venido adoptando el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, es de pérdida de soberanía, por lo menos en la política económica, ¿no es cierto? O sea, de hecho es apertura total del comercio, apertura total de los capitales, del movimiento de capitales, o sea que lejos de la injerencia del poder gubernamental en esos ámbitos. Igual con el tipo de cambio, tenemos tasa de referencia de 60%, o sea que bien, todo indica. Bueno, y finalmente preguntarte también por el impacto de lo económico sobre lo social, bueno, con predominancia, pero también en el ámbito político, ¿no? Sí. Todas estas cuestiones de la fluctuación de la moneda, también de la moneda extranjera, genera cimbronazos en lo social, pero también evidentemente en lo político. Totalmente. Yo, bueno, soy de las personas que consideran esto de lo político en el sentido de que es una forma de transformación de la sociedad, ¿sí? Los instrumentos que tiene la política, el sistema político, en este caso el sistema de partidos políticos como actualmente está organizada en Argentina, nos dan herramientas para cambiar nuestra realidad. O sea, uno aspiraría de que intenten cambiarla en pos del bienestar de las personas. Sin duda, el dólar impacta de lleno, ahí lo decía el compañero recién en el móvil, cómo se traspasa el incremento de dólar a precios, cómo los precios son rígidos a la baja y cómo se va resintiendo el salario de los trabajadores. Eso, los impactos que tienen socialmente impresionantes en alimentación, en vivienda, en salud, en todos los aspectos y por ende tendría que tener su correlato en términos políticos también.